Buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les doy la bienvenida en estos momentos a todos los que se están enlazando por medio de este sistema digital. Gracias, hermanas y hermanos en Cristo Jesús, por acompañarme a un tema más. Hoy vamos a hablar de ese pan eucarístico que se quedó para alimentar nuestra alma, que se quedó en la iglesia para ser alimento de nuestro espíritu. Pero antes vamos a ponernos en la presencia de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y de nuestra Madre, la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que en este tema escuchemos tu palabra, tu mensaje, para saber y entender que tú te quedaste en ese pedacito de pan, en ese vino que se convierte en sangre, y que tu cuerpo y sangre nos alimenta nuestra alma. Alimenta a todos sus hermanos que están escuchando este tema, que se acerquen más a ti, que sientan ese amor que tú nos das en cada momento. Madre mía, interceda ante nuestro Señor Jesucristo para que nos siga alimentando de su cuerpo y alma, que nos alimente de su sangre preciosa, que se quedó para alimento de nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El tema que hoy vamos a ver se llama el pan eucarístico. Esta es una carta de un sacerdote que nos dejó escrito en este tema. Y dice: queridos hermanos, siempre que puedo tengo la costumbre de visitar a los hermanos católicos en sus casas. Y un día, por equivocación, entré en una casa donde estaba reunido un grupito de hermanos de otra profesión de fe o credo. Se asombraron muchísimo cuando de repente vieron en medio de ellos al cura de la Iglesia Católica. Les expliqué que estaba invitando a los católicos para leer juntos la palabra de Dios y luego participar en la fracción del pan o Santa Misa. Inmediatamente un hermano de otra profesión de fe o credo me replicó: la palabra de Dios es el único pan de vida, para hacerme entender que ellos no necesitan el pan sagrado de la misa. Felicito sinceramente a nuestros hermanos de otra profesión de fe o credo por el gran amor que tienen a la palabra de Dios como pan de vida. Pero me sorprende que ellos con tanta facilidad rechacen el pan eucarístico o Santa Misa. Este hecho me hizo pensar mucho y luego tomé la decisión de escribir esta carta a mis hermanos católicos para explicarles que no estamos equivocados con la celebración de la Eucaristía o Santa Misa, para recordar que la misa no es un invento de los curas, sino que según la Biblia es un mandato sagrado de Cristo mismo. El pan de la palabra y el pan eucarístico. En el Evangelio de San Juan, Jesús hace una reflexión muy profunda acerca de este tema. Jesús proclama que Él es el verdadero pan que ha bajado del cielo. Y el Señor nos da dos razones para explicarnos por qué Él es el pan de vida. Primero, Jesús es pan de vida por su carne y su sangre, que se nos da como verdadera comida y bebida. Con estas últimas palabras, Jesús anuncia la Eucaristía que Él va a instituir durante la última cena. Tomad y comed, esto es mi cuerpo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Está claro entonces que no debemos quedarnos solamente con el pan de la palabra. Jesús nos invita también a comer realmente su cuerpo, como el pan eucarístico. Ahora bien, nuestros hermanos de otra profesión de fe o credo piensan que el pan eucarístico es solamente un símbolo de Jesucristo y niegan la presencia real de Cristo en la cena del Señor. La frase, esto es mi cuerpo, para ella es solo una expresión figurada. Es más, la Biblia de otra profesión de fe o credo dicen que Jesús en la última cena no dijo, esto es mi cuerpo, sino, esto significa mi cuerpo. Y con esto acaban con la presencia real de Cristo en el pan sagrado o en la santa hostia. Cualquiera que sepa traducir bien el idioma griego en que fue escrito el Evangelio de Lucas, sabe muy bien que la palabra usada por la Biblia en griego es estin, que significa en castellano es, y que esta palabra en ningún caso se puede traducir por significa, como hacen los hermanos de otra profesión de fe o credo. El fundador de los hermanos de otra profesión de fe o credo, sin haber hecho estudios de la Biblia con maestros entendidos, se dedicó a traducir la Biblia a su antojo, y por eso lo hace decir cosas absolutamente inexactas. Jesús nos invita a comer su cuerpo y a beber su sangre. El discurso de Jesús sobre su cuerpo, pan de vida, lo pronunció después de la multiplicación de los panes. Y en esta oportunidad, por primera vez, el Señor habló acerca de la Eucaristía. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Cuando Jesús dijo estas palabras, muchos de sus discípulos lo abandonaron, diciendo que ese modo de hablar era intolerante. Pero Jesús no dijo que estaba hablando en sentido figurado. Jesús insistió, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen verdadera vida. Vamos a escuchar la palabra del Señor en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Juan. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Así habló Jesús en Cafarnaúm, enseñando en la sinagoga. Al escucharlo, cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? Jesús se dio cuenta de que sus discípulos criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que les he dicho? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo iba a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. A partir de entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Jesús preguntó a los 12, ¿quieren marcharse también ustedes? Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, ¿no los elegí yo a ustedes a los 12? Y sin embargo uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los 12 y lo iba a traicionar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este capítulo de Juan recuerda que hay un orden. El pan vivo es Cristo mismo. Después sigue su palabra. La palabra que es la palabra. La comunión tiene sentido y eficacia
si podemos usar esa palabra, si se da en el marco de la palabra de Dios, que los creyentes reciben mediante la lectura y la meditación bíblica, y meditan en las liturgias en las que pueden escucharla, interiorizarla, compartirla y retenerla. Estos versículos tocan de nuevo la realidad, la crisis de los discípulos. Como ya se ha dicho, la crisis no se debió a que Jesús hubiera hablado de la Eucaristía, ya que era imposible e inútil hablar de ella en ese contexto. Lo que estaba en tela de juicio en Cafarnaúm era la persona de Jesús y las pretensiones que según podían intuir a través de sus formas de ser y de hablar. No le bastaba que le escucharan y creyeran, sino que les pedía creer en Él. Muchos no estaban dispuestos a dar el tal paso y Jesús no se lo reprocha. Jesús afirma, porque he venido, el Hijo de Dios ha bajado a los hombres para luego subir al lugar donde estaba antes, revestido de su carne, transfigurado por el Espíritu. El Hijo de Dios ha subido revestido de nuestra humanidad. El primero de nuestra raza ha llegado hasta Dios. Cuando el Hijo del Hombre entró en la gloria de su Padre, llevaba en sus hombros esa creación entera que quería renovar y consagrar. A pesar de que según las apariencias la vida siguiera igual que antes, otro mundo, que es el verdadero, se hizo presente. Ahora el Espíritu está actuando de los gigantescos remolinos que agitan y revuelven las masas humanas. Cristo va consagrando este mundo indivisible, o sea, va haciendo que la humanidad llegue a su madurez mediante un número de crisis y de muertes que representan la resurrección. Los oyentes de Jesús no podían comprender el misterio del Hijo de Dios que quiso humillarse y desprenderse de su gloria divina. Y también a nosotros nos cuesta creer en la obra divina que prosigue entre nosotros en esta humanidad tan irresponsable que Dios ama, en esta iglesia tan indigna a través de la cual Dios realiza sus designios, en esta historia tan desesperante que sin embargo prepara el banquete del reino. Carne y sangre designan en la cultura hebrea el mundo de abajo en que se mueven los hombres y que es incapaz de captar el misterio de Dios. La Eucaristía en cambio contiene el cuerpo o la carne de Cristo resucitado. Es realidad transformada por el Espíritu y que actúa de forma espiritual. Mientras muchos seguidores de Jesús se alejan, Pedro expresa su fidelidad en nombre de los que se quedan. Es más, a los 12 apóstoles Jesús les preguntó, ¿también ustedes quieren dejarme? De ninguna manera Jesús habló aquí en sentido simbólico o figurado. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna y yo le resucitaré en el último día. La última cena del Señor en el Nuevo Testamento encontramos hasta 4 testimonios distintos acerca de la última cena del Señor: Mateo, Marcos, Lucas y Pablo. Esto quiere decir que la última cena fue un hecho de suma importancia en la vida de Jesús y en la vida de la primitiva iglesia. La noche antes de morir, Jesús invitó a sus apóstoles a celebrar la Pascua de los judíos, que consistía, sobre todo, en una cena solemne. Esta comida era para los judíos la gran acción de gracias a Dios. Y el Señor Jesús aprovechó la cena para darle un sentido nuevo y profundo. Leemos en el Evangelio de San Lucas: después Jesús tomó el pan y dando gracias, Eucharistein en griego, lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa. Dijo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre que va a ser derramada por ustedes. La última cena del Señor tiene muchos significados. Solamente queremos aquí indicar algunos aspectos importantes en relación con nuestro tema. Hermanas y hermanos en Cristo Jesús,
en 4 pasos vamos a ver lo que nos dice la Cena del Señor y lo que significa. Primero, la Cena del Señor es la gran acción de gracias a Dios. La palabra griega Eucharistei recuerda las bendiciones que proclaman las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. La Iglesia prefiere la palabra Eucaristía para indicar la Cena del Señor. Segundo, cuando Jesús en la última cena dijo al partir el pan: tomen y coman, esto es mi cuerpo, no estaba hablando en forma simbólica. Estas palabras anunciaban claramente su presencia misteriosa y real en los signos del pan y del vino. Realmente Jesús dio al pan y al vino un nuevo sentido. Jesús dijo claramente: esto es mi cuerpo. Jesús indicó un realismo incomparable y no un simple simbolismo. Esto sucedió en la primera Eucaristía o Santa Misa. Tercero, también dijo Jesús a sus apóstoles el mandado de recordar y vivir estos gestos sagrados. Hagan esto en memoria mía. Fiel a este mandato de Jesús, la Iglesia desde aquel momento hasta ahora realiza continuamente esos signos sagrados que hizo Jesús en la última cena. Y la Iglesia cree que el pan consagrado en cada Eucaristía es a la vez figura y realidad del cuerpo celestial de Cristo, un memorial vivo de Cristo. Cuarto, el apóstol Pablo, para recordar lo sagrado que es el alimento eucarístico, escribe en términos muy claros: el cáliz que bendecimos, ¿no es acaso la comunión de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso la comunión del cuerpo de Cristo? Para Pablo, ese pan y ese vino, una vez consagrados, no son un simple símbolo del cuerpo y sangre, sino ser realmente el cuerpo y la sangre de Cristo glorificado. Y en este mismo sentido, sigue el apóstol escribiendo a los corintios, después de reprenderles por algunos abusos que cometían en sus reuniones. Así pues, cada vez que comen de este pan y beben de la copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, si alguien come el pan y bebe la copa del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre de Cristo. Por eso, que cada uno examine su conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. De otra manera, come y bebe su propia condenación al no distinguir el cuerpo de Cristo. Esta es la razón por la cual se ven tantos enfermos entre nosotros. Consideraciones finales. Mucha gente de hoy, igual como en el tiempo de Jesús, tiene dudas acerca de la presencia real de Cristo en el pan eucarístico. Muchos se preguntan: ¿cómo puede ser eso? ¿No es demasiado para nuestra inteligencia humana aceptar todo esto? Es verdad, nuestra inteligencia humana no es capaz de captar esta presencia misteriosa de Cristo en la Eucaristía. Solamente con los ojos de la fe podemos experimentar esta presencia real e íntima de Cristo en el pan sagrado. La presencia del cuerpo de Cristo en el pan sagrado no es una presencia física, o sea, material, como si pudiéramos decir: Jesús está aquí sentado a la mesa al lado mío. No debemos olvidar que el cuerpo de Cristo, después de su muerte y resurrección, es para siempre un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial que se hace presente entre nosotros en el pan y en el vino. Es una presencia real, no una presencia material de Cristo, sino una presencia terrenal de su cuerpo celestial. En otras palabras, mediante un gesto visible, el creyente participa de una realidad que no se ve, pero entra realmente en comunión con Cristo glorificado y resucitado. Acostumbramos a aplicar la palabra sacramento para designar un signo externo que contiene una realidad espiritual. En la Cena del Señor o Santa Misa, nuestra fe nos lleva a recibir como cuerpo y sangre de Cristo algo que todavía no parece ser más que pan y vino. Pero por estos signos o sacramentos, Cristo se hace para nosotros realmente alimento y vida. La comunión eucarística es el cuerpo y el corazón de la vida de la Iglesia.
la cual es ante todo comunión. Es el lugar en que los hombres experimentan ya en la tierra la unión entre ellos y Cristo. Queridos hermanos, estas son las razones por las que nosotros los católicos, conforme al mandato del Señor, hagan esto en memoria mía, celebramos la Eucaristía domingo tras domingo y creemos con toda firmeza que Cristo glorificado está realmente presente en el pan y en el vino consagrados. No es ningún invento de los curas, como piensan algunos hermanos de otra profesión de fe o credo, sino que esta es una enseñanza bíblica, creída plenamente por todos los verdaderos cristianos desde el principio de nuestra santa religión hasta el día de hoy. Los distintos nombres para indicar la Santa Misa. Vamos a ver en 6 pasos estos distintos nombres que nos indican la Santa Misa. Primero, Eucaristía, porque es acción de gracias a Dios. La palabra griega eucharistein recuerda las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios, la creación, la redención y la santificación. Segundo, Cena del Señor o banquete del Señor, porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. Tercero, fracción de pan, porque el gesto de partir el pan, repartirlo, lo utilizó Jesús cuando bendijo y distribuyó el pan en la última cena. Cuarto, comunión, porque por el sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Quinto, santo sacrificio, porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda a la iglesia. Así también se llama sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual. Sexto, la Santa Misa, porque la liturgia en la que se realiza el misterio de nuestra salvación se termina con el envío de los fieles, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. Y con esto, hermanos y hermanas en Cristo, vamos a terminar nuestro tema. Antes del padecimiento, en la noche de la cena, el Señor con gracia plena instituyó el sacramento. Su cuerpo y sangre de sustento eran para el pecador. Por eso el supremo actor en la mesa del altar nos dio este rico manjar, que es la fineza mayor. Hermanas y hermanos en Cristo, hoy Jesús nos invita en este tema a que vayamos a escuchar su palabra, que vayamos a la Santa Misa, pero también participar en ese banquete que nos tiene preparado nuestro Señor, su cuerpo y su sangre, para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro espíritu. Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, si aquí en las cosas terrenales necesitamos alimentos para alimentar nuestro cuerpo, también necesitamos el cuerpo y la sangre de nuestro Señor para alimentar nuestra alma. Vayamos con amor, con alegría, con fervor a escuchar ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo y también a consumir ese banquete que tiene preparado para cada uno de nosotros. Gracias, hermanos y hermanas en Cristo Jesús, por escuchar este tema, por acompañarme en esta noche. Gracias y que Dios los bendiga.